Hola, les habla el profe Yus. Dentro de los estudios topográficos, en la parte de la altimetría, eh, veremos la forma como se determinan las alturas, o sea, las cotas en el terreno a partir de las mediciones que se hacen con los diferentes aparatos de topografía. Entonces, básicamente, si se tiene un terreno, ¿cierto? Con esta forma, entonces se ubican, digamos, unos puntos que muestren como las, eh, los cambios en los niveles del terreno, y sobre esos puntos pues se va a trabajar. Entonces, inicialmente tenemos una cota, la cota del punto uno, eh, que sería una cota conocida, ¿cierto? Eh, pues debe haber una cota conocida, o sea, debe haber una cota de referencia. Normalmente se establece en los diferentes estudios que se han hecho en los terrenos, se dejan unas placas eh, que se llaman BM, y entonces ahí se determina el valor de la cota, o sea, de la altura sobre el nivel del mar de ese punto, para que sirva de referencia en diferentes estudios topográficos. Si no existiera una referencia, entonces pues se tomaría una cota como referencia y a eso se le pondría un valor de altura, que sería arbitrario, pues, que puede ser 0,0, 100, o la cota 100, o la cota 10, o la cota 1000, dependiendo de lo que se conozca ahí, pues, del lugar. Igualmente, pues, ahorita con los avances en la georreferenciación, o sea, donde se tienen ya mm, satélites, pues, y los celulares tienen la posibilidad de determinar incluso la altura sobre el nivel del mar, o hay esos aparatos, pues, que lo hacen, entonces se utilizarían esas referencias. Entonces tenemos la cota, aquí para el ejercicio tenemos la cota del punto A y tenemos la cota del punto B que necesitamos determinar. Entonces colocamos ahí nuestro aparato, ¿cierto? Nuestra mira, y aquí, perdón, nuestro nivel, y aquí colocamos la mira, pues que es esa regla larga, pues con medidas, pues en metros, ¿cierto? Entonces, el nivel, el aparato puede hacer una vista completamente horizontal, ¿cierto? Él tiene un nivel precisamente que le permite hacer vistas horizontales. Entonces, para hallar la cota del punto B, pues se toma la cota del punto A, ¿cierto? Que es conocida en este caso porque sería el BM, esa cota que ya está referenciada ahí en el terreno. Y entonces tomaríamos la cota del punto A, le sumaría le sumaríamos la altura del instrumento, que sería esta altura desde aquí, desde el piso hasta el aparato, ¿cierto? Hasta la vista que da el aparato. Entonces, en este caso es 1,75. Y le restaríamos la vista adelante o vista más, ¿cierto? Del aparato, que sería lo que se lee aquí en la mira, ¿cierto? Lo que se puede leer a partir de la vista del aparato se puede leer en la mira. Entonces, en este caso es 0,50. Entonces, la cota del punto B sería la cota del punto A, que es 900, más la altura instrumental, que es 1,75, menos la vista en la mira, la lectura en la mira en el punto B. Esa operación, ¿cierto? Me daría la cota del punto B, que en este caso daría 901,25. Entonces, esta cota ya la determinamos que es 901,25. En un estudio topográfico, pues
los accidentes del terreno a veces no permiten pararse simplemente en un solo punto y de ahí hacer todas las lecturas para determinar los otros puntos, sino que hay que moverse, pues, uno por distancias, por lejanía, y otro porque los accidentes del terreno no dejan ver, entonces es necesario cambiar el aparato del lugar para determinar, por ejemplo, la cota siguiente. Entonces, si yo cambio el aparato del lugar a este punto C, cuya cota no conozco, entonces tendría que armar el aparato allí y buscar una vista a una cota conocida. Entonces, la cota del punto B yo ya la conozco, entonces puedo eh, poner mi mira en esa cota del punto B y hacer una vista desde el punto C al punto B, que ya conozco la cota, para poder determinar la cota del punto C. Entonces, la cota del punto C se determinaría tomando la cota del punto B, sumándole la altura perdón, restándole la altura del instrumento y eh, sumándole la vista desde el punto C al punto B, la lectura en la mira. Claro, miren que aquí está la cota del punto B. Si yo le sumo este valor, estaría a esta altura. Y si de allí le resto este valor, que es la altura instrumental, pues llegaría a la cota del punto C. Entonces, la cota del punto C sería 901.25, que era la cota del punto B, menos 1,85 más 1,20. Entonces, lo que estoy haciendo es restándole este pedacito que hay entre la cota del punto C y la cota del punto B, que es la diferencia entre la altura instrumental de 1,85 y la lectura eh, en la mira en el punto B, que es 1,20. Entonces, 901.25 menos 1,85 más 1,20 me daría la cota C, que sería en este caso 900.6. Claro, esta cota C tiene que ser más bajita que la cota B y más alta que la cota A. Entonces ahí está, que son 60 centímetros más alta. Ahora ya estoy en el punto C y necesito que ya sé que la cota es 900.6 y necesito ahora la cota o la altura del punto D. Entonces prácticamente sería el mismo ejercicio que se hizo cuando yo estaba en la cota A, que conocía el nivel de la cota A, y entonces voy hacia el punto D. Entonces lo único que tengo que hacer es poner la mira en el punto D, hacer una vista desde allí, y esa vista me va a permitir mm, tomar la lectura ahí en el punto D y usar la fórmula, que sería que la cota del punto D es igual a la cota del punto C más la altura instrumental en C menos la lectura en el punto D. Entonces ya sé que la altura del instrumento en el punto C es 1,85, que ya la tengo, y tomo la lectura del punto en el punto D, que en este caso serían 0,45 metros, y entonces esta cota de 900, si le sumo este 1,85 y después le resto este 0,45, con eso determino la cota del punto D. Entonces lo que estoy haciendo es, a la cota del punto C le estoy sumando el pedacito de diferencia, la diferencia que hay entre la cota C y la cota D. Esa diferencia pues es la diferencia que hay entre los 1,85 de la altura instrumental en el punto C menos los 0,45 de la lectura en la mira en el punto D. Entonces 900.6 más 1,85 menos 0,45 me daría 902 metros, que corresponderían a la cota del punto D. Entonces, de esta manera, pues se determinan eh,
muchos puntos dentro del terreno para poder, para poder finalmente poder tener una, eh, una descripción del terreno en términos de las cotas y saber cuáles son las alturas y poder determinar lo que llamamos las curvas de nivel, que serían unas líneas que representan las alturas del terreno, las alturas, digamos, regulares del terreno. Entonces, este procedimiento se hace en diferentes puntos, ¿cierto? Mirando pues los accidentes que tiene el terreno, las ondulaciones, de tal forma que todos esos puntos permitan dibujar el terreno en un plano. Entonces, con esto ya tenemos determinadas pues cada una de las cotas, el punto B, el punto C y el punto D, que sería 902.00. Muchas gracias.